Y abramos nuestras Biblias en Isaías capítulo 8, por favor. Perdón, los niños se pueden ir a su clase. Hoy les quería predicar a los niños. Sí, gracias. Los niños ya pueden ir a su clase. También a recibir lo que Dios les va a hablar, lo que Dios les va a enseñar. ¿Sí? Vamos a dar oportunidad que vayan ellos saliendo. Y nosotros nos vamos a Isaías capítulo 8, por favor. Estamos en esta serie. Creo que le bajaron un poquito, ¿no? No me escucho. No sé si los monitores, si algo. Sí, 1, 2, 3. Gracias. Estamos en esta serie de Isaías, donde me dice, donde le pusimos o le titulamos a esta serie Dios es salvación. Y ese es lo que hemos estado hablando y es lo que hemos estado viendo cada momento. Se sigue viciando. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Ya no me oí, ahora sí me oí. ¿Qué puede ser? No sé. Abra las bocinas un poquito hacia la orilla. A ver si eso ayuda, por favor. Porque si no nos va a estar distrayendo, ¿verdad? A todos. A ver si ahí no hay una retroalimentación. Creo que ahí se fue. ¿Sí? Ok. Ahora sí. Estamos en el libro de Isaías. Le hemos titulado Dios es salvación. Y el tema del día de hoy, o el título del día de hoy es que Él sea vuestro temor. Así le hemos puesto, incluso ahí en su Biblia, pues dice Jehová, sea Jehová vuestro temor. Y es lo mismo, ¿no? Porque la idea es esa, que Él sea vuestro temor. Y la idea es que podamos recibir, vuelvo a comentarles, la manera en que estamos viendo este libro, por cuanto tiene mucho que ver con las visiones y profecías, y tiene que ver mucho con eventos que van a venir. Bueno, la manera más fácil de poder estar viendo es como de un devocional. Les decía, vamos a ir leyendo y viendo qué podemos agarrar de ahí. Y yo sé que Dios aún de esta manera, bueno, Dios nos va a hablar el día de hoy. Así que yo quisiera que oráramos para ya arrancar y para ver lo que Dios nos quiere decir. Así que vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Y tú, al momento de orar, solamente dile: Dios, habla mi vida. Aquí estoy y no quiero irme como llegué. Me quiero ir con una palabra tuya. Y de esa manera vamos a orar. Dios, te doy gracias porque eres bueno, porque eres fiel, nadie es como tú. Y queremos, Dios, que tú estés hablando en nuestras vidas. No queremos solamente estar aquí porque hoy toca estar en este lugar, sino queremos que a través de esta enseñanza tu palabra pueda transformar nuestra vida. Permite que a través de lo que hoy vayamos a leer, nuestro corazón sea firme y nuestro amor a ti, Dios, pueda fortalecerse. Te doy gracias. Ayúdanos a confiar, a depender completamente de ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. ¿Qué es lo que vimos la semana pasada? Vimos un problema, un conflicto que había entre el reino del norte y el reino del sur. ¿Se acuerdan? Simplemente como una referencia, el pueblo de Dios, Israel, se dividió en dos partes, o está dividido en dos partes. El reino del norte
y el reino del sur. Al reino del norte se le llama Israel, lo hemos visto que también le llaman Efraín, y es el reino del norte del pueblo, ¿verdad? Y el reino del sur también se le conoce como Judá. Vimos la semana pasada que el reino del norte se alió con el rey de Siria, porque en aquel tiempo el reino de Asiria, acuérdense que hablamos sobre esto para no revolvernos y para poder diferenciar, estaba creciendo. Y llegó un momento donde el reino del norte y los sirios dijeron: los de Asiria nos pueden conquistar, vamos a hacer una alianza, y hacen una alianza para poder defenderse. Y ellos llaman a Judá, al reino del sur, para que se puedan unir y entre los tres poder contrarrestar cualquier ataque de los asirios. Cuando el reino del norte y el rey de Siria invitan al rey de Judá, al reino de Judá, el rey de Judá no quiere. Y entonces estas dos naciones, o el reino del norte con Siria, se levantan contra Judá, contra el pueblo de Dios, y quieren vencerlos. Y vimos la semana pasada cómo el rey es Acaz, y en vez de pedirle ayuda a Dios, él va y le pide ayuda ¿a quién? A ver si saben. Al rey de Asiria. Al rey de Asiria va y le pide ayuda. Pues él es más poderoso y le dice: ¿sabes qué? Dios, gracias, ahorita no quiero de tu ayuda, yo le pido mejor ayuda al rey de Asiria. Y entonces Dios le había dicho a Acaz: pídeme señal y yo te voy a respaldar. Es más, yo te puedo decir que nadie te va a tocar. Tienes que creer lo que yo te estoy diciendo. Y entonces le da una profecía que vimos la semana pasada, donde dice que iba a nacer un niño y que se llamará su nombre Emmanuel. Y lo vimos. Era un niño, era un niño que conocía el rey Acaz, o conoció el rey Acaz, conoció a Isaías, y le dijo algo: que antes que este niño pudiera diferenciar entre lo bueno y lo malo, ¿sí?, sus enemigos iban a ser exterminados. O sea que no iba a pasar nada. Y entonces es una profecía que Dios le está dando al reino del sur, que es Judá, para que él pudiera estar confiado en Dios. Había un problema, que el rey de Judá, Acaz, no creyó en lo que Dios le decía, y el no creer va a traer consecuencias. ¿Sale? Eso vimos la semana pasada. Veamos el capítulo 8 porque tiene mucho que ver con lo que vimos la semana pasada. Pero vuelve a Dios a dar otra profecía. Y vamos a ir viendo verso a verso para entender lo que Dios nos quiere decir. Mira lo que dice el versículo 1. Me dijo Jehová: toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salah Hasbaz. ¿Sí? ¿Qué quiere decir Haser Salah Hasbaz? ¿Qué quiere decir? Significa: el despojo se apresura o la ruina se acerca. ¿Qué es esta frase? Bueno, es la frase, más bien es el nombre de un niño. Un poquito más lo vamos a ver. Pero lo que Dios le está diciendo hoy en nuestros días sería a Isaías, a su profeta, le dice: toma un cartel, toma un cartoncillo, toma algo donde vas a escribir con letras muy legibles: el despojo se apresura o la ruina se acerca. Y esta era una alerta para el pueblo. Era un llamado de atención, porque Dios estaba diciéndole a su pueblo: la ruina se acerca, el despojo se apresura. Versículo 2. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías
y a Zacarías, hijo de Jeberequías. ¿Qué es lo que está pasando? Simplemente lo que hace Isaías, manda a traer 2 testigos para que se diera cuenta, para que el pueblo diera cuenta que lo que él está haciendo viene de parte de Dios. Versículo 3. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salah Hasbaz, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en esto que acabamos de leer? Dios le dice a Isaías que tenga intimidad con su esposa. Aquí cuando dice la profetisa, se refiere a la esposa de Isaías. Y bueno, no sabemos si se le llama profetisa porque es la esposa del profeta. No sabemos eso. O lo otro es que también pudo haber sido que ella ejercía un ministerio como profeta. En la Biblia hay varias mujeres profetizas. Simplemente en el libro de Hechos, las hijas de Felipe, ellas eran profetizas y desarrollaban ese ministerio profetizando. Entonces, no sabemos cuál de las 2 razones, porque la Biblia no lo explica, pero puede ser cualquiera de las 2, porque era la esposa del profeta o porque ejercía el ministerio de profeta y profetizaba también. Pero lo que sí sabemos es que tiene una intimidad Isaías con su esposa, queda embarazada, y lo que Dios le dice a Isaías es que le pusiera por nombre Maher Salah Hasbaz. ¿Te puedes imaginar? ¿A alguien de ustedes le gustaría este nombre para su hijo, para su hija? A ninguno, ¿verdad? Voy a tener un hijo, ¿y cómo le vas a poner? La ruina se acerca. O sea, a nadie le gustaría este nombre. Ahora, como referencia, escuché que este es el nombre más largo que viene en la Biblia de una persona. Para aquellos que les gustan hacer preguntas de repente, bueno, aquí está, ¿verdad? Es la pregunta, es el nombre más largo que viene en la Biblia para una persona. Entonces, ¿por qué le puso este nombre? Bueno, Dios lo pone para que este hijo de Isaías fuera una profecía viviente y creo que también un reloj, ¿no? Porque está diciendo, hey, la ruina se acerca. Y es que cuando vimos la primera profecía de Emanuel la semana pasada, viene la profecía que decía, cuando el niño pudiera diferenciar de lo bueno y de lo malo. Algunos pueden pensar que puede ser 3, 4, 5 años en que un niño ya pueda diferenciar entre lo bueno y lo malo. Pero en esta profecía dice que antes que el niño pudiera decir, Padre mío y Madre mía, ¿qué podemos pensar? ¿Alrededor de un año? Empieza a decir papá, mamá, no sé. Dice ahí, se quitará las riquezas de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey. O sea, es Dios juzgando a estas 2 naciones, al reino del norte y al reino de Asiria. Y Dios es bien claro y dice, se acerca la destrucción. El despojo se acerca. Antes que el niño pueda decir papá o mamá, va a suceder esto. Y nada más como referencia, cuando dice ahí, se quitará la riqueza de Damasco. Bueno, Damasco es la capital de Siria. Cuando dice Samaria, Samaria es la capital de Israel o el reino del norte. Espero no confundirlos, ¿verdad? Y si no, bueno, van a estudiar y lo vuelven a escuchar en su casa, ¿no? Entonces, ellos van a ser despojados delante del rey de Asiria. Versículo 5. Otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente,
y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. ¿Sí? Aquí Dios usa en un sentido figurado la cuestión de aguas o de ríos o de inundación. Lo que está diciendo es, eh, por, por tanto que el Señor hace, no, perdón, en el versículo 6, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé. Cuando se refiere a este pueblo, se está refiriendo al reino del norte, a Israel. ¿Sí? Un pueblo que conocía a Dios, un pueblo que aparentemente dependía de él y que era imposible o increíble que ellos hicieran alianzas con gentiles, con el pueblo de Siria, que es un pueblo que no conocía a Dios. ¿Y qué es lo que dice ahí? Que rechazó las aguas de Siloé que corren mansamente. Las aguas de Siloé era un arroyo, algunos piensan que era un acueducto que cruzaba por Jerusalén. Entonces lo que está diciendo es, ellos desecharon a Judá porque son aguas tranquilas, son aguas mansas, y en vez de irse ellos a refugiarse o juntarse con Judá y los van a atacar, lo que ellos hacen es que están confiando más bien en el rey de Siria. Y ellos dicen, bueno, es que este rey es mucho más poderoso. Y entonces Dios les dice lo que acabamos de leer: como no quisiste las aguas mansas de Siloé, entonces va a venir una inundación. Y te voy a mandar, dice, aguas impetuosas, ríos impetuosos. Y lo dice, y muchos. Pero esto dice ahí claramente, va a ser el rey de Asiria. ¿Por qué es esto? Porque se habían regocijado con Rezín. Dice en el versículo 6, por cuanto este pueblo desechó las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Ramalías. Pregunta de examen. Nomás de examen luego despiertan, eso pues me gusta, ¿verdad? ¿Quién es Rezín? El rey de Siria. ¿Sí? ¿Y quién es el hijo de Remalías? ¿O quién es el hijo de Remalías? ¿Y cómo se llama? Peca, ¿verdad? ¿Sí? Acuérdense los nombres para que no se nos vayan. Se llama Peca, es el rey de Israel. Entonces, el otro es Rezín, que es el rey del norte. Sigamos. Versículo 8. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Lo que está diciendo es, los asirios, ¿sí? El poderoso va a venir a pelear contra el reino del norte y contra Siria. Y van a venir como aguas impetuosas. Y van a golpear y van a destruir todos esos ríos, como cuando llega una creciente, un río, muchas aguas, una inundación, y todo lo que hay, ¿cómo queda? Destruido. Dice, así va a venir, pero no solamente va a parar ahí. Dice en el versículo 8, y pasando hasta Judá. ¿Por qué hasta Judá? Porque si se acuerdan la semana pasada, Judá no había creído a la ayuda que Dios le estaba dando. Y entonces por no haber creído, va a venir consecuencias sobre ellos. Y dice Dios, también se va a inundar, pero el agua le va a llegar hasta el cuello. No los va a ahogar, pero les va a llegar hasta el agua, hasta el cuello. Y nosotros entendemos, ¿no? Cuando alguien te dice, ¿cómo andas? Híjole, con el agua hasta el cuello, ¿verdad? O sea, ya no puedo más. Al borde, al límite.
Y Dios lo está diciendo. Por cuanto no obedeciste, los de Asiria van a venir contra ti y vas a tener el agua hasta el cuello. Ahora, simplemente voy a hacer un paréntesis para que podamos entender, porque esto va a suceder hasta el año 701 antes de Cristo. Y no me veamos como una referencia. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 1. Nomás como ver que lo podemos estar viendo en diferentes libros. Y mira lo que nos dice. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá. Y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Este rey de Judá, esto pasa más adelante, el rey ahora se llama Sennacherib y ellos quieren invadir o conquistar Judá. Versículo 2. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos la apoyaron. Y bueno, no vamos a leer todo el capítulo, pero aquí me habla de esta condición donde ellos planean todo para poder defenderse. ¿Por qué? Porque los asirios ya habían conquistado muchas ciudades, pero todavía no habían tomado en Jerusalén. Y bueno, no la van a tomar porque Dios había dicho que no lo iban a hacer. Lo que sí es que el agua la tienen hasta el cuello. Ahí mismo en Crónicas, vamos ahora hasta el versículo 30, hasta el versículo 20. Estamos en Segunda de Crónicas 32, pero vamos hasta el versículo 20. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Interesante, nada más. ¿Qué es lo que quiero reflejar o mostrar? Que lo que Dios había dicho es real. Dios los iba a proteger. Este pueblo estaba con el agua hasta el cuello, pero aquí me dice que qué es lo que hace el rey Ezequías y lo que hace Isaías. Oran. Dios envía un ángel, destruye a todo hombre valiente y esforzado, y el rey de Asiria vuelve a su tierra avergonzado. Dios es el que tiene el cuidado y el control de todo, ¿cierto? Entonces, simplemente cierro el paréntesis, es para ver cómo Dios guarda a su pueblo. Regresemos a Isaías, capítulo 8, versículo 9. Dice así, 9 y 10. Reunidos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Lo que hace aquí en este punto es Dios lanzar un desafío. Y no solamente al rey de Asiria, sino a cualquier nación, y le dice: vengan, reúnanse contra nosotros, peleen contra nosotros, van a ser quebrantados. Vengan de lejanas tierras, pueden ceñirse, van a ser quebrantados. Se pueden disponer para pelear, no se preocupen, van a ser quebrantados. Además, pueden tomar consejo, pidan consejo, reúnanse todo y no será firme, porque hay una razón, porque Dios está con nosotros. Lo que está hablando Isaías es eso. No importa quién se quiera levantar o cuánto se quiera levantar contra su pueblo. Si Dios está con su pueblo, nadie lo podrá tocar porque Él lo guarda y Él lo cuida.
Eso es lo que Dios, lo que está hablando en ese momento. ¿Cómo lo podemos aplicar hoy en nuestras vidas? Igual. Porque puede ser que hoy en nuestros días podamos sentir que traemos el agua hasta el cuello, ya no podemos más, el enemigo se ha levantado, hemos tenido problemas, dificultades, pero hay una gran diferencia. Cuando tú quieres y permites que Dios sobre en tu vida o cuando lo quieres hacer en tus propias fuerzas. Lo vimos la semana pasada. Es Dios diciéndole al rey, si yo te puedo ayudar, yo te puedo librar, si tú me crees, ninguno te va a hacer nada. ¿Y qué hizo el rey? No, yo prefiero confiar en quien yo quiero. Y entonces Dios dice, ok, por cuanto has confiado en Él, estas consecuencias vendrán sobre tu vida. Oye, lo mismo, porque todos pasamos por momentos difíciles. Y hoy tienes tú la decisión, la manera de tomar una decisión. ¿Quieres confiar en Dios y recibir su ayuda? ¿O quieres hacerlo como tú quieres y con quien tú piensas? Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia, hermanos, el caminar cuando Dios está contigo. Algunos de nosotros a lo mejor alguna vez nos dijeron, si vienes con Dios, nunca más tendrás problemas. Y eso es una mentira. ¿Sí o no? Porque tenemos problemas cada rato. Y a veces apenas vamos saliendo de uno cuando ya traemos otro. Pero hay una gran diferencia. Ahí puede decir, entonces, ¿cuál es la diferencia de estar sin Cristo o sin Dios y con Dios? Esa es la diferencia. Como quiera voy a tener problemas, pero hay una gran diferencia cuando Dios está de tu lado. ¿No es cierto? Moisés le dijo a Dios, cuando los iba a sacar, a llevarlos a la tierra prometida, Moisés le dijo, si tú no vas con nosotros no queremos ir. Y en nuestra vida tiene que ser así. Tengo que aprender a caminar sabiendo de que Dios tiene cuidado de nosotros. Cuando Jesús está a punto de partir, Jesús dejó a sus discípulos este mensaje: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días del mundo, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cierto? Él lo ha prometido. Hay una gran bendición cuando tú tomas a Dios de tu fortaleza. No hay otra manera de vivir. Además, muchos de nosotros pudiéramos pensar, si no conociéramos a Cristo, si no hubiéramos conocido a Cristo, ¿dónde estarías hoy? Algunos quizás ni matrimonio tendrían. Algunos a lo mejor ni hijos tendrían. Hoy algunos estarían a lo mejor, hoy, domingo, quizás tirado en la calle después de una borrachera. Otros a lo mejor en un penal. No sé. Pero Dios nos ha escogido, nos ha llamado. Y el hecho que Él esté con nosotros hoy ha cambiado nuestras vidas radicalmente. Esta es una bendición, ¿sí? Sigamos leyendo, versículo 11. Dice, porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo. Hagamos una pausa aquí, porque si vieron, al principio empecé yo a dar como que todo el contexto, pero a partir del versículo anterior, aquí hasta el terminar, cada versículo lo vamos a ir aplicando a nuestras vidas. Y nos va a enseñar mucho estos versículos. Tenemos que recordar que muchas veces lo que está viviendo Isaías es lo mismo que vivimos el día de hoy nosotros. Porque Isaías está viviendo durante un tiempo donde en un pueblo se han olvidado de Dios, se han alejado de Dios, incluso han buscado otros dioses, adoran otros dioses. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el de Judá, se ha convertido en un pueblo idólatra, envuelto en la idolatría, creyendo en otros dioses antes que en su Dios. Están viviendo en un tiempo
donde el gobierno está sin Dios y un gobierno corrompido. Bueno, voy a decir, muy parecido, creo que a lo que vivimos el día de hoy. Y la idea no es hablar mal del gobierno, pero sabemos que el gobierno el día de hoy no está pegado a lo que Dios quiere. Incluso vimos cómo el rey va con el rey de Asiria y vio un altar de adoración, le gustó tanto que le mandó la imagen a su sacerdote, hizo la misma imagen, lo puso en el templo de Dios, ahí adoraron a dioses a paganos, todo está mal. Y Isaías está en medio de eso. Y cuando Isaías está en medio de todo eso malo, Dios le va a hablar a Isaías, y creo que es lo que hoy Dios te quiere hablar a ti. Porque dice el versículo 11, porque Jehová me dijo de esta manera, y me llama la atención que dice, con mano fuerte. Eso es importante, porque me habla con dureza o con prontitud o con autoridad, o es Dios me está hablando. Y te digo algo, el hecho de que como iglesia estamos viendo el libro de Isaías y que semana tras semana Dios nos está hablando, yo puedo entender que Dios a la iglesia nos quiere hablar el día de hoy con mano fuerte. O escucho la mano de Dios, la voz de Dios, o rechazo la voz de Dios. Y dice ahí, me habló con mano fuerte y me enseñó, no solamente me dijo, sino que me enseñó, número uno, que no caminase por el camino de este pueblo. Y esto me enseña algo. Nosotros, como cristianos, debemos de caminar de una manera diferente a lo que camina la gente que no conoce a Dios. No podemos vernos igual que ellos. No nos podemos parecer a ellos. ¿Se acuerdan cuando Jesús de repente dice, yo te digo una cosa, tienes que aprender a amar a tus enemigos, porque amar a aquellos que te aman, ¿qué diferencia hay con la gente del mundo, con los gentiles? Ellos también lo hacen. Entonces, esto me habla de ser diferente. Y creo que tú y yo tenemos que examinar nuestra vida y ver cómo estamos viviendo. Todas las áreas de nuestra vida, de nuestra conducta, tienen que ser diferentes a la gente que no conoce a Dios. Y ahorita más adelante lo vamos a entender. Pero ¿en qué áreas puedo hablar? En mi familia. ¿Tu familia se ve igual que la de tus vecinos? Cuidado, porque entonces no hay diferencia. Algunos van a decir, no, no, pastor, se equivoca. La familia de mis vecinos se ve mejor que la mía. Peor. Mi familia tiene que ser ejemplo de lo que viven los hijos de Dios. ¿Sí me explico? O sea, esto no estoy hablando de vamos a creernos más que todos. No, 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 no. Pero mi familia tiene que ser diferente. Simplemente porque Cristo, o porque lo que les decíamos ahorita, porque Dios está con nosotros. En tu trabajo, ¿eres el mejor trabajador de tu trabajo? ¿Te comportas igual que los demás? Un error. Que a veces uno llega a un trabajo y empieza a echarle ganas y el otro, bájale, aquí todos mismo nivel. Porque si le echas más ganas, nos van a pedir más y no, así estamos bien. No queremos que nos vengas a mover. Y lo que muchas veces hacemos es, bueno, para andar todos iguales, pero no, tengo que ser diferente. En la escuela también, yo tengo que ser el mejor alumno. O entre todos los cristianos de un salón tienen que ser los mejores alumnos. El que mejor estudia, el que mejor se prepara, el más obediente, el que guarda silencio, el que atiende, tiene que ser lo mejor. Es más, tienes que ser el mejor en la iglesia.
Usted tiene que ver una diferencia. Porque Dios le está hablando a Isaías, que es de su pueblo, referente a su pueblo. Y le dice, me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo. Sigamos leyendo, versículo 12. Dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. ¿Sí? O sea, vamos sobre la misma línea, ¿no? Primero me dice que no camine como caminan los gentiles, pero también ahora me dice que no llame conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. ¿Te puedes imaginar una ciudad donde tiene el agua hasta el cuello, que sabe que vienen a conquistarlos y tienen temor? Que a lo mejor el rey dice algo y todos ahí, no, es que el rey está mal, con él no creemos. No, es que nuestro Dios nos va a ayudar. Y empiezan cada quien a hablar y a pensar de su manera y pensando que es una conspiración. Quizás cuando el rey nos dice no hagan nada, quizás es porque quiere que todos perezcamos y entonces el rey nos quiere acabar. Y hay como que yo me imagino, por lo que dice, que hay una conspiración. Hay críticas. Aunque Dios les había dicho que los iba a guardar, ellos tenían miedo. Porque le dice, ni temáis a lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Y eso me habla que en el pueblo hablaban de todo. No había WhatsApp ni redes, sino hubieran dicho un montón de cosas. Pero había miedo. Y otra vez lo voy a aplicar en nuestra vida. Cuando yo leía esto, yo tengo que, ¿nos recuerdan que vimos de Isaías que pareciera que está hablando de nuestra actualidad? Y puedo estar seguro que si Isaías se lee dentro de 20 años, seguirá siendo una actualidad. Cuando dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, yo me puse a pensar y dije, a ver, conspiración. Hoy es increíble porque hoy fuimos expertos de la pandemia. Gracias, parece que ya vamos saliendo. Pero ¿de cuántas conspiraciones no se hablaba en la pandemia? No, esto no es cierto. Es un plan del gobierno. Quiere acabar con todos nosotros. Se parece un poquito al tiempo de Isaías. No. Las vacunas, no se la pongan. Porque en la vacuna viene el chip y te lo van a poner. Es más, yo vi a alguien que le pusieron la vacuna y le pusieron una cuchara y se le quedó pegada. Ahí está el chip. Y yo no sé cuántos de ustedes ya fueron a ponerse la cuchara en su brazo y mentira, ¿verdad? Pero lo veíamos en las redes sociales, en WhatsApp. Me mandaban a mí, en vez de mandarme versículos, me mandaban un montón de publicaciones, videos de el nuevo orden mundial y que es el anticristo y conspiración. Y tenían miedo. Ay, no, hermano, yo tengo miedo. Es que si me pongo la vacuna y trae algo malo y es el chip y me muero, ay, no, Dios no lo permita. Y si no se la pone, ay, y si no me la pongo y me da COVID y me muero. Y muchos querían poner en la mitad, pero conspiración. Hablamos de tantas cosas que ni sabemos. Estas semanas que hemos oído el caso de una señorita, ¿no? Que falleció y todo eso y que anda por todos lados. Ya todos somos expertos. No, es que dijo esto, no, es que dijo lo otro, no. Y hasta yo pasé por ahí, la vi, ¿verdad? Y no más falta que digan, se me apareció en la noche, ¿verdad? Y no estoy hablando ni mal de lo que pasó, ni no me estoy burlando, no. Estoy hablando de cómo de repente la información la transgiversamos y creemos todo. Y caemos en tener miedo.
ay no, que no salga nadie porque hoy se están robando mucha gente. ¿Es nuevo eso? No. Entonces, ¿qué? Pues no sé, pero yo creo que Dios lo que le dice a Isaías, no lo dice a nosotros tan claro, que dice, no llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis a lo que ellos temen, ni tengas miedo. Versículo 13. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Ah, caray. Hay gente que le tiene más miedo al COVID que a Dios. Hay gente que le tiene más miedo a una vacuna que a Dios. Hay gente que le tiene más miedo al nuevo orden mundial que a Dios. Les digo algo. ¿Por qué le tienen miedo al fin del mundo si Dios ya no lo dijo? ¿Por qué le tienen miedo al rapto? Si los que estamos con Cristo seremos glorificados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué le tienen miedo al anticristo? Si cuando venga, según la Biblia, nosotros no estaremos. Que se preocupen los que se van a quedar. Y si alguien se quiere quedar, y le dejo las llaves para que ya sabe. Cárguese de la iglesia. Sígale echándole ganas. Pero la Biblia, de repente Dios dice, ¿por qué le temes a eso? Y no me temes a mí. Hablando de Dios, ¿verdad? Y le dice, a Jehová le debes de temer. A él santificad. Que él sea vuestro temor, que él sea vuestro miedo. Él. Jesús lo dijo de otra manera. ¿Por qué le temes a aquel que puede dañarte? Témele a Dios, que tiene el poder para quitarte la vida, para ponerte en el lugar de bendición o lugar de tormento. A Él. Y creo que como iglesia estamos envueltos en todo lo que pasa y se nos ha olvidado el temor a Dios. Y caminamos como el mundo y nos vestimos como el mundo y queremos vivir como el mundo, cuando Dios nos ha llamado a ser diferentes, a caminar diferentes y temerle a Él. Oye, hoy muchos tristemente dejan a Dios a un lado. Han perdido el temor. Que Dios está diciendo, en vez de conspiración y de engaños, teman a Dios. Y te digo algo, el temer a Dios no es un acto, es un estilo de vida. Donde diariamente todo lo que hago me lleva ahí. Estaba yo meditando sobre qué santificada Jehová. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijeron a sus discípulos, enséñanos a orar? Y cuando Jesús les va a enseñar a orar, dice, cuando oréis, oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Lo que dice? Santificado sea tu nombre. Entonces, para poder entender qué es santificar su nombre, santificar a Jehová, podemos quizás hacerlo más fácil viéndolo de lo que no es. ¿Sí? Por ejemplo, lo contrario a santificar el nombre de Dios es ensuciar su nombre. Es vivir de una manera en que el nombre de Dios sea burlado, sea blasfemado. ¿Cierto? O sea, algo que está, lo contrario es burlarse de Dios, blasfemar en contra de Dios, hacer las cosas que a Dios no le agradan. Entonces, el santificar su nombre es hacer lo que a Él le agrada. Que pueda mostrarle lo que Él es santo, que Él es único, que es apartado, que es poder, que es gloria, todo eso. Entonces, tengo que aprender a vivir mi vida de una manera diferente. Y quiero leerlo, no me voy a meter a describirlo, pero rápidamente quiero leer Efesios 4:17. Ustedes de tarea lo desglosan, lo estudian, hacen su devocional si quieren de ahí o algo.
pero voy a leerlo nada más y voy a hacer pautas y vamos a ver qué es lo que Dios nos dice. Efesios 4:17 dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, que ya no vivan, que ya no caminen como los otros gentiles, o sea, los que no conocen a Dios, que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo andan? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la voluntad, de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, o sea, están duros, están endurecidos, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Sí? Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Verso 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, tú puedes deshacerte, puedes despojarte de vivir de la manera en que vivías antes de conocer a Cristo. Verso 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, tienes que cambiar tu manera de pensar. Y tienes que vestirte del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, aquí me va a decir cómo debo de despojarme o cómo debo de vestirme, ¿sí? Y me hace lo malo y cómo debe ser lo bueno. Primero me dice, entonces, por lo cual, número 1, desechando la mentira. Tengo que dejar de mentir. Y luego me dice, lo bueno, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La segunda cosa, airados, pero no pequéis. O sea, si te enojas, no es malo, pero ¿qué tienes que hacer? No dañar, no lastimar, no pecar. Pero no solamente ahí, dice ahí, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que si te enojas, antes de que el sol se meta, tú debes de arreglar esa situación. Porque de repente somos muy espirituales y dices, ya ves, la Biblia dice que no es malo enojarse, estoy enojado y ya. Sí, pero así como dice que te puedes enojar, lo debes de arreglar rápido. Y si el día está nublado, pues más rápido lo haces, ¿verdad? Y luego dice, ni deis lugar al diablo, en base a lo mismo. O sea, no te enojes, no tardes en arreglar esto, porque le das lugar al diablo. Versículo 28. El que hurtaba o el que robaba, ya no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con lo que padece necesidad. Otra, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. O sea, ninguna palabra. Aunque diga, la última, aquí me dice que ninguna, sino las que sean buenas para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Qué no puedo hacer? Yo no puedo contristar. Si soy en Cristo y Él es mi Señor, yo no puedo contristar con mis actos al Espíritu Santo. 31, una más. Quítese de vosotros toda amargura. Quítese el enojo. Quítese la ira, las griterías y maledicencias y toda malicia. Todo eso quítese. Antes bien, sed benignos o buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Clarísimo, ¿verdad que sí? Ni que explicar. Entonces, igual lo quiere aprender. En algún área está batallando, en su casa tiene oportunidad de volver a retomarlo. Lo que Dios quiere es que seamos diferentes y que no vivamos como viven los demás. Dios quiere
que aprendamos a que Él sea vuestro temor, que le tengas miedo a Él. ¿Qué es temor de Dios? Temor de Dios es una absoluta reverencia y admiración por un Dios todopoderoso y creador de todas las cosas. Hay un versículo que a mí me encanta y se lo pueden aprender también de memoria. Proverbios 8:13. Proverbios 8:13, en base al temor de Dios, el temor de Jehová. Dice, el temor de Jehová es... ¿Alguien quiere hacer una definición exacta de lo que es el temor de Jehová? Ahí dice. ¿Me ayudan a las tres? 1, 2, 3. El temor de Jehová es... Hasta ahí. Eso es. No es no hacer mal, no, es aborrecer. ¿Alguien sabe lo que es aborrecer, no? Como, ay, no la aguanto, no la soporto, no, lo odio con odio jarocho, algo así, ¿verdad? Es aborrecer el mal. El temor a Jehová es no hacer lo malo. Dice, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, aborrezco. Todo esto es, bueno, hay muchas cosas más. Si hablamos lo que es el mal y aborrecer el mal, hay muchas cosas. Pero creo que este versículo me habla que el temor de Jehová nos permite no pecar contra Él. Nos lleva a no hacer algo que pueda dañar a aquel que según nosotros amamos con todo el corazón. Y vamos a terminar. Vamos a Isaías, por favor. Regresemos a Isaías 8:14. Yo les dijo que no llamen conspiración, ni tengan miedo. Al contrario, que si alguien tiene que temerle, ¿a quién es? A Dios. Fue lo que vimos, versículo 14. Entonces, cuando le tengas temor a Dios, entonces Él será por santuario. Pero a los 2 casas de Israel, por piedra para tropezadero y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jehová. De Jerusalén, perdón. Morador de Jerusalén. Cuando Él dice, entonces será por santuario, me habla de un refugio seguro. O sea, no llames conspiración, no tengas miedo, teme a Dios, santifícate en Él y entonces Él será tu refugio. Nada te va a pasar. Y eso es una realidad de nuestras vidas. Lo que hoy pueda suceder, lo que venga, hermano, cualquier cosa. Ahí me puede decir, hermano, ¿y cómo sabe que no es conspiración o que no es algo malo que el gobierno quiera hacernos? Yo no lo sé. Y a lo mejor sí nos quieren hacer algo daño. Pero mi confianza no está en ellos. Mi seguridad y mi refugio, ¿en quién está? En Dios. Y Dios ha prometido que Él nos guardará en el hueco de su mano. Y yo tengo que creerle a lo que Él me ha dicho. No tengo que dudar a lo que Él ha prometido, que estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Él me lo ha dicho, Él es mi refugio. Pero me dice claramente ahí que Él será nuestro refugio, pero a las 2 casas de Israel, o sea, a su pueblo, también es piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Entonces me dice claramente, aquel que confía en Dios, Dios es su seguridad y su refugio. Pero aquel que no confía en Dios, Dios mismo será su tropezadero. Es más, tan claro, espero explicarme de esta manera. Espero decirlo bien. Pero conocer a Dios, el tener un encuentro con Dios, es un arma de 2 filos. Porque o crees en Él, lo abrazas y te salvas, o lo rechazas y quedas condenado para siempre. Entonces, tanto como Dios es salvación para unos, para otros es tropezadero. Y Dios le está diciendo a su pueblo eso. Yo soy tu refugio. Soy tu escudo. Si crees, yo lo soy. Pero también soy tropezadero por si no quieres creer en lo que te estoy diciendo.
Versículo 15. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Entonces, está diciendo Dios, muchos no van a creer. Y es increíble, porque hay mucha gente que viene a la iglesia y no cree en Dios, o no le entrega su vida a Dios, o no está dispuesto a vivir completamente para Dios. Dice claramente aquí, muchos van a tropezar entre ellos y caerán. Versículo 16. Y entonces Dios le dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. O sea, como que Dios dice, que quede bien claro lo que estoy diciendo. Versículo 17, 18. Porque aquí responde Isaías, esperaré pues a Jehová. Porque acuérdense que lo que Dios le estaba diciendo a Isaías es, no quiero que camines como ellos. Bueno, ahora Isaías dice, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. O sea, Isaías está diciendo, ok, no me voy a comportar como ellos, no voy a temerle a nada, pero sí sé algo, voy a esperar y voy a confiar en Dios. El esperar no es como que, a ver, no tengo nada que hacer, estoy esperando a ver si llega la pizza, ¿no? Eso no es esperar. Esperar es, estoy caminando y avanzando mientras estoy aguardando lo que Dios quiere hacer conmigo. ¿Sí me explico? Cuando Él dice, esperaré en Jehová, está haciendo eso. Dice, pero mientras que espero en Él, dice, yo y mis hijos somos profecía. ¿Sí se entiende bien eso? ¿Por qué? ¿Por qué su hijo? Porque su hijo era un cartel que decía, se acerca el juicio o el trato de Dios. ¿Se acuerdan? No me acuerdo del nombre, déjame, aquí dice Maher Salah Hasbah, ¿sí? Su hijo decía, simplemente al ver a su hijo era un cartel que se movía. Ey, se acerca la ruina. Ey, se acerca la destrucción. Ey, ¿cómo te llamas? Se acerca la destrucción. Su hijo era una profecía viviente. Isaías estaba esperando en Dios y era una profecía viviente. Y creo que es lo mismo que deberíamos de hacer nosotros. Porque Dios ha prometido venir por su pueblo, por su iglesia. Y lo que tú y yo tendríamos que ser al llamarnos cristianos, seguidores de Cristo, es ser una profecía viviente de lo que Dios es en realidad. Deberíamos de ser señal. Y la gente debería de conocer a Dios a través de nuestras vidas. Por eso hace rato les decía, que Dios esté contigo, que camines diferente. Es necesario que lo santifiques, que tengas temor a Él, que esperes en Él. Es tan importante para que la gente pueda ver lo que es un verdadero cristiano, lo que es un verdadero hijo de Dios, lo que es esperar en Él, lo que es confiar en Él, lo que es ser fiel en Él, lo que es amar en Él, lo que es ver su mano poderosa en Él. Eso es lo que Dios quiere. Ojalá que tú y yo seamos una profecía viviente. Yo he aprendido esto. Hay mucha gente que quizás nunca en su vida van a leer una Biblia. Y la única Biblia que van a conocer va a ser a través de tu vida. Porque cuando la Biblia dice que tienes que amar a tu prójimo, ellos lo tienen que aprender a ver cómo amas a tu prójimo a pesar de lo que te hagan. Como la Biblia dice que ames a tu enemigo, ellos tienen que ver cómo nosotros amamos a aquellos que nos ofenden, nos maldicen. Y esto es importante, ¿por qué? Porque todo esto lo vemos en la familia, que hace rato hablábamos. Hay momentos difíciles en la familia, en el trabajo, en la escuela, en la sociedad en la cual vivimos. Que tú y yo seamos ese ejemplar o esa profecía viviente. Verso 19.
Y si os dijeren, como aquí de repente vuelve otra vez a la problemática, pero si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? O sea, recordemos otra vez, Judá va a estar temblando, el agua está hasta el cuello. Hay temor en sus vidas. ¿Quién nos podrá salvar? Y no será el Chapulín Colorado, ¿verdad? Y ahora ¿quién podrá defendernos? ¿Y quién? No creo en Dios que nos pueda ayudar. Y tenemos miedo. Y entonces están viviendo una vida de idolatría, de pecado. Y quizás ellos pudieron pensar, vamos a los encantadores, vamos a los adivinos que nos profeticen o que nos digan la verdad, que vayamos a hacer tal cosa. Y de repente como que Isaías les contesta o expone que es una tontería porque le dicen, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿No consultará a los muertos? ¿No consultarán a los muertos por los vivos? Y creo que aquí lo que está haciendo Isaías simplemente es decirle, cuando tenemos problemas, a quien tenemos que ir es a Dios. Y hay veces que cuando ya no puedes más, a veces hasta aquellos que se llaman cristianos andan buscando una respuesta afuera de Dios. Y a lo mejor hasta buscan adivinos. Léeme las cartas. Cuando le digan algo así a usted, léanle la carta de Pablo, la carta de Juan. Una de esas son buenas. Lea Romanos. Esta carta de Romanos, a ver si se componen. Efesios. Pero la gente busca quien la adivina. Y a veces entre cristianos es, a ver hermano, ¿no tiene una palabra de Dios para mí? No estamos aquí regalando palabras, ¿verdad? Así no se maneja. Tengo que leer la Biblia y tengo que ver qué es lo que Dios me quiere decir a mí. Versículo 21 y 22 para terminar. Dice, el 20. Dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En otra versión dice, busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. O sea, ¿quieres saber cómo Dios te puede salvar? ¿Quieres salir de tu problema, tu dificultad, tu necesidad? Lo que la Biblia te dice es, o lo que Dios dice es, ve a la palabra. No hay otra manera. Aunque hay gente que no cree que la palabra le pueda cambiar, la palabra te puede cambiar. Y dice aquí, y si tú no eres capaz de buscar en las instrucciones, las enseñanzas, bueno, tengo que decirte que realmente estás en tinieblas. Y hay gente que está en la iglesia y vive en tinieblas porque no puede creer a lo que la Biblia dice. Y terminamos ahora sí, 21 y 22. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán consumidos en las tinieblas. Termina muy feo este capítulo, porque dice que si tú no quieres ir a la palabra y no quieres esperar en Dios, no quieres santificarte, temer en Él, confiar en Él, ¿qué va a pasar? Por no creer en su palabra vas a tropezar. Y al tropezar vas a vivir por la tierra fatigado, como muchos viven hoy. Hambrientos, hablan de una necesidad. Y se van a enojar. Y maldecirán a su rey, a su Dios. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que dicen, ¿dónde estaba Dios cuando tenía este problema? A veces perdemos un familiar y se enoja con Dios. Porque viven en oscuridad. Porque no quieren confiar en lo que Dios quiere, en lo que Dios dice. Y entonces
tendrán tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán consumidos en las tinieblas. Que Él sea vuestro temor. Porque si Él no es tu temor y tú pones tu confianza en otra cosa que no es Dios, un día terminarás en tinieblas. Esto tiene que ver algo con lo que es la tribulación. Tiene que ver con algo, con el fin del mundo también. Y tienes que entender algo. Jehová, el temor a Dios, hoy es el único que te puede salvar. O sea, ¿voy a seguir teniendo problemas? Sí, 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 no se quitan. ¿Me voy a seguir enfermando? Sí, claro que sí. No, eso no se quita, es algo natural. Pero hay una gran diferencia cuando Dios está contigo. Y yo no sé, tú, pero yo digo como dice Moisés, si tú no vas conmigo, yo no quiero ir. Qué importante es conocer a Dios. Ponte de pie, por favor.